Mari Mari Compuché, Mari Mari Puwenui, Mari Mari Pulamien. Bienvenidos a esta nueva cápsula del taller de hierbas medicinales. Chulaimun, ¿cómo están? Espero que bien y cuidándose. Hoy hablaremos de una planta y de sus propiedades. El pichén o paico. Es una planta originaria de América. Todos los pueblos originarios o primeras naciones la han utilizado, tanto por sus propiedades medicinales como por su uso gastronómico. El paico es una planta de un clima templado, necesita mucho sol, agua también, pero no necesita unas tierras tan enriquecidas, ¿ya? Su color es un color verde y su olor es penetrante y de muy rico olor, por eso se usaba en gastronomía. Dentro de los usos que tiene, especialmente para los problemas de estómago, ¿ya? Las afecciones estomacales o gastrointestinales. Sirve para los cólicos gastrointestinales, sirve para la diarrea, indigestión, dolores de estómago, dijimos, ¿cierto? Y también ayuda a regularizar los periodos de las DOMO y para el síndrome premenstrual. También sirve para los parásitos intestinales. Hoy día vamos a preparar esta plantita, esta hierba, la vamos a preparar en decocción. Como hemos dicho anteriormente, las hierbas se potencian si utilizamos otras hierbas con ellas. Vamos a colocar un puñado del conjunto de hierbas. Unos palitos de paico, le colocaremos hinojo fresco, le agregaremos orégano, como hemos visto en cápsulas anteriores, es antiinflamatorio, le pondremos manzanilla, flor de manzanilla, que es antiséptico, hojitas de menta fresca. Recuerden que estas cantidades son para 1 litro de agua. Le agregaremos un poco más de palitos de hinojo y finalmente le agregaremos boldo, que es un protector del hígado. Este es el puñadito para 1 litro de agua. Después de agregar a las hierbas el agua, dejar hervir de 2 a 3 minutos como máximo. Y recuerden que esta preparación es para las molestias gastrointestinales, para el dolor de estómago, cuando no hemos excedido en comer. Lista nuestra infusión, procederemos a tomarla. La idea es que tomen unas 3 tazas al día de hierbita para las molestias estomacales. Bueno, amigos y amigas, nos estamos despidiendo. Esta es la última cápsula de este año. Los invitamos a que nos sigan el próximo año, si lo permiten la situación. Agradezco al equipo de la organización Rakiduam por esta nueva forma de trabajo que realizamos este año. Y ta Pehuaín, nos estamos viendo, Peucayal, Lemoria, Mañón. Muchas gracias.